La verdad no tiene prisa. Solo espera a que alguien la encuentre. Y yo soy el plan que mi abuelo talló en silencio. El licenciado Aguirre cerró las puertas de su oficina con llave. Nunca había visto a alguien hacer eso en un banco. No así, no con esa expresión en la cara. Señorita Reyes, dijo, y su voz temblaba, necesito que me explique exactamente cómo obtuvo esto. Esto era una caja de madera vieja, tallada a mano, con iniciales grabadas que ya casi no se leían. Adentro, documentos amarillentos, una libreta bancaria y una carta sellada con mi nombre. Mi abuelo me la dio, dije. Antes de morir. ¿Hace cuánto? 2 años. El gerente se pasó una mano por la cara. Vi sudor en su frente. ¿Y su familia sabe que usted tiene esto? ¿Su madre? No. Ella la tiró a la basura el día que murió mi abuelo. Dijo que debía quedarse enterrado con él. Algo cambió en los ojos del licenciado Aguirre. Algo que parecía alivio mezclado con horror. Señorita Reyes, dijo lentamente, voy a necesitar llamar a la policía. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Hice algo malo? No, me aseguró. Usted no hizo nada malo, pero lo que tiene en esa caja, lo que significa... Miró los documentos esparcidos sobre su escritorio. Su abuelo no era quien su familia creía que era, y alguien ha estado cometiendo fraude en su nombre durante los últimos 15 años. Señaló uno de los papeles. Una firma. Un nombre. Irene Delgado de Reyes. Mi madre. Pero para entender cómo llegué a ese momento, con las puertas cerradas y la policía en camino, tengo que contarles mi historia desde el principio. Mi abuelo Emiliano era carpintero. No un carpintero cualquiera, un artesano. Sus manos podían convertir un pedazo de madera común en algo que parecía respirar. Muebles, cajas, marcos. Todo lo que tocaba se volvía hermoso, pero mi madre siempre lo vio como un fracaso. Tu abuelo pudo haber sido algo, me decía. Tenía talento, pero prefirió quedarse en su tallercito haciendo muebles para gente que no pagaba lo que valían. Lo que mi madre no veía o no quería ver era que el abuelo Emiliano tenía clientes en toda la ciudad, gente rica que pagaba fortunas por sus piezas, coleccionistas que volaban desde otros países, pero él nunca presumió, nunca cambió su casa modesta, su ropa simple, su vida callada. Seguía trabajando en el mismo taller de siempre, viviendo de la misma manera de siempre. El dinero cambia a la gente, mija, me dijo una vez, y no siempre para bien. Mi padre murió cuando yo tenía 8 años, accidente de trabajo en una construcción. Un día estaba, al siguiente no. Mi madre nunca se recuperó, pero tampoco lo procesó. Simplemente lo guardó. Lo enterró junto con cualquier capacidad de sentir algo que no fuera resentimiento. El abuelo Emiliano nos ayudó después del funeral. Pagó nuestras cuentas, la escuela, los gastos médicos de mi madre cuando tuvo problemas de tiroides. Nunca pidió que le devolviéramos nada, pero mi madre lo veía como, no sé, como una afrenta, como si cada peso que nos daba fuera un recordatorio de que ella no podía mantenernos sola. No necesitamos su caridad, decía, aunque sí la necesitábamos. Cuando cumplí 15, mi madre empezó a ayudar al abuelo con sus cosas. Ya está mayor, explicaba. Se confunde. Necesita que alguien organice sus finanzas. Consiguió que le diera acceso a sus cuentas. Empezó a manejar sus papeles, a simplificar su vida. Yo no entendía entonces lo que estaba pasando. Era una adolescente. Tenía mis propios problemas, pero el abuelo sí entendía. Y empezó a prepararse. Los domingos eran sagrados. Cada semana, sin falta, iba al taller del abuelo. Mi madre dejaba de acompañarme cuando cumplí 16. Decía que estaba muy ocupada. Pero yo seguí yendo. El abuelo me enseñaba a trabajar la madera, a lijar, a tallar, a ver las vetas y entender cómo la pieza quería ser formada. No eran lecciones formales, solo tiempo juntos. Pero entre las lecciones de carpintería me enseñaba otras cosas. Los papeles son importantes, mija, me dijo una vez mientras lijábamos una mesa. La gente cree que el dinero es poder, pero los papeles son más poderosos. Un papel puede quitarte todo o darte todo. Depende de quién lo tenga. ¿Qué quieres decir, abuelo? Me miró con esos ojos que parecían ver a través de las paredes.
Quiero decir que nunca firmes nada sin leerlo. Nunca confíes un documento importante a alguien que no lo merece. Y siempre, siempre guarda copias de todo. No entendí entonces. Pensé que eran solo consejos de viejo. Ahora sé que me estaba preparando. El abuelo enfermó cuando yo tenía 23 años. Cáncer de pulmón. 50 años respirando aserrín y barniz finalmente le pasaron la cuenta. Mi madre tomó control de todo inmediatamente. Yo me encargo, dijo. Tú concéntrate en tus estudios. Pero yo iba a verlo cada día después de clases. Me sentaba junto a su cama en el hospital, le leía, le contaba sobre mis materias de derecho. Él escuchaba con esa sonrisa suave que siempre tenía. 3 días antes de que muriera, me pidió que cerrara la puerta. «Valentina», dijo, y su voz era apenas un susurro. «En mi taller, atrás del estante de herramientas, hay un hueco en la pared. Adentro hay una caja. ¿Abuelo? Esa caja es para ti, solo para ti. ¿Entiendes? No se la muestres a nadie, especialmente...» No terminó la frase. No necesitaba. «Especialmente a mi madre», completé. Asintió lentamente. «Cuídala, mija. Y cuando estés lista, cuando ya no tengas miedo, ábrela». El abuelo murió un martes a las 3 de la mañana. Mi madre ya estaba en su casa cuando amaneció. No llorando, organizando. «Hay que vaciar el taller», dijo cuando llegué. «El dueño del local quiere la llave esta semana». «Mamá, acaba de morir». «Y la vida sigue, Valentina. Alguien tiene que ser práctica». Esa tarde, mientras mi madre hablaba con compradores de muebles usados, me escabullí al taller. Olía a él, a madera, a barniz, a los cigarros que fumaba a escondidas cuando pensaba que nadie veía. Ese olor me golpeó como un puño en el pecho. Encontré el hueco detrás del estante. Mis manos temblaban cuando lo abrí. La caja era pequeña, del tamaño de una caja de zapatos, tallada en roble oscuro. Tenía las iniciales E.R. Emiliano Reyes, grabadas en la tapa. Cuando la toqué, sentí que tocaba algo sagrado, pero no pude esconderla a tiempo. «¿Qué es eso?» Mi madre estaba en la puerta. No sé cuánto tiempo llevaba ahí. «Nada», dije, «solo una caja vieja». Cruzó el taller en 3 pasos. Me la arrancó de las manos antes de que pudiera reaccionar. La abrió. Vi sus ojos recorrer el contenido, papeles, la libreta, la carta sellada. Vi algo cruzar su cara, algo que parecía pánico, pero después su expresión se endureció. «Basura», dijo, «papeles viejos sin valor. Tu abuelo guardaba cualquier cosa». Caminó hacia la puerta. «¿Qué vas a hacer?», pregunté. «Tirarlo. Debería haberse quedado enterrado con él». «No». Se detuvo. Me miró con una frialdad que nunca había visto. «Valentina, tu abuelo era un viejo senil que guardaba mugre. Esto no vale nada. ¿Y si me entero de que volviste a buscar en sus cosas?» No terminó la amenaza. No necesitaba. Esa noche, a las 2 de la mañana, volví. La caja estaba en el contenedor de basura detrás del taller. La recuperé con manos temblorosas, la escondí en mi mochila y me fui. No la abrí esa noche. No estaba lista, pero la guardé. En el fondo de mi closet, envuelta en una cobija vieja, donde mi madre nunca buscaría. Y ahí se quedó durante 2 años. 2 años. 24 meses de preguntarme qué había dentro, de tener la caja ahí esperando mientras yo no me atrevía a abrirla. ¿Por qué esperé tanto? No lo sé exactamente. Tal vez porque abrirla significaba enfrentar algo. Tal vez porque tenía miedo de lo que encontraría. Pero durante esos 2 años pasé algo más. Mi madre empezó a cambiar. De pronto tenía dinero. No mucho. Nunca fue ostentosa, pero las cuentas se pagaban más fácilmente. Hubo viajes cortos, ropa nueva, un coche menos viejo. Cuando le preguntaba, tenía explicaciones. «Vendí algunas cosas del abuelo», decía. «Los muebles del taller valían más de lo que pensaba, pero yo sabía cuánto valían esos muebles». Había ayudado al abuelo a hacer el inventario. Los números no cuadraban. Y había otras cosas. Llamadas telefónicas que mi madre tomaba en privado. Papeles que escondía cuando yo entraba a la habitación. Una tensión nueva en su cara, como alguien que está esperando que algo explote. Estaba en mi último año de derecho cuando finalmente entendí. Estábamos estudiando fraude financiero. El profesor explicaba cómo la gente roba a familiares ancianos, poderes notariales falsificados, acceso a cuentas, manipulación de documentos, y de pronto todo encajó.
Esa noche abrí la caja. El contenido de la caja contaba una historia, no con palabras. Bueno, sí con palabras, pero organizadas como evidencia. Como un caso legal preparado por alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Había una libreta bancaria de una cuenta que yo no conocía, abierta en 1975. Movimientos hasta 2008, cuando los registros se digitalizaron. El último balance visible era de varios millones de pesos. Había copias de documentos, poderes notariales con la firma de mi abuelo, pero junto a ellos, notas en su letra señalando que eran falsificaciones. Esta firma no es mía. Fue creada en fecha. Notario. Nombre. Había estados de cuenta de otras cuentas. Retiros que el abuelo había marcado con círculos rojos y fechas. Notas al margen. Yo no autoricé esto. Y había una carta, sellada, con mi nombre. La abrí con manos que no podía controlar. Mi querida Valentina, si estás leyendo esto, entonces fuiste paciente. Bien. La paciencia es lo que separa a los que ganan de los que pierden. Tu madre cree que soy un viejo tonto. Quizás tenga razón en algunas cosas, pero no soy ciego. Sé lo que ha estado haciendo. Sé que ha robado de mis cuentas durante años. Sé que falsificó mi firma. Sé que convenció a notarios corruptos de certificar documentos que yo nunca firmé. No la detuve porque es mi hija. A pesar de todo, es mi hija. Pero hay límites. La cuenta de esta libreta es diferente. Es la más antigua que tengo. La que tu abuela y yo abrimos cuando nos casamos. Tu madre no sabe que existe porque la abrí antes de que ella naciera, en otro banco, en otra ciudad. Ese dinero es para ti. 47 años de trabajo, de ahorrar cada peso que pude sin que nadie supiera. Es tuyo. Pero primero, necesito que hagas algo por mí. Lleva esta caja al banco. Muéstrales la libreta y los documentos. Ellos sabrán qué hacer. Y después, haz lo que tu corazón te diga. Te amo, mija. Siempre te amé. Tu abuelo, Emiliano Pede. Los que hablan mucho no ven nada. Los que callan, ven todo. Y a veces, los que mueren siguen viendo. No dormí esa noche. Me quedé sentada en mi cama, rodeada de papeles, tratando de procesar lo que tenía en las manos. Mi abuelo había sabido. Durante años había sabido lo que mi madre hacía. Y en lugar de confrontarla, en lugar de denunciarla, había documentado todo. Había construido un caso. Para mí, para que yo pudiera elegir qué hacer cuando él ya no estuviera. Miré la libreta. Miré los documentos. Miré la carta. Mi madre me había criado sola después de que mi padre murió. Había sacrificado cosas por mí. Me había dado un techo, comida, educación, pero también le había robado a su propio padre. Había falsificado su firma. Había abusado de su confianza durante años. ¿Qué se supone que hiciera con eso? La respuesta vino con el amanecer. Haría lo que mi abuelo me pidió. Iría al banco, les mostraría todo, y después haría lo que mi corazón me dijera. El banco estaba en Guadalajara, 3 horas en camión desde mi ciudad. Mi abuelo había abierto esa cuenta cuando era joven, antes de casarse, antes de tener a mi madre, en un banco que ya no existía con ese nombre, pero que había sido absorbido por una institución más grande. Llegué a las 10 de la mañana con mi caja de madera y mi corazón en la garganta. El gerente me recibió después de 20 minutos de espera. Licenciado Martín Aguirre, decía su placa. Un hombre de mediana edad con cara de haber visto demasiado. Le expliqué por qué estaba ahí, le mostré la libreta, y entonces vi cómo su cara cambiaba. Un momento, dijo. Necesito verificar algo. Salió de la oficina. Estuvo fuera casi media hora. Cuando volvió, venía con 2 personas más, una mujer con cara seria y un hombre con una carpeta gruesa. Cerró la puerta, con llave. Señorita Reyes, dijo, esta cuenta efectivamente existe. Está activa. Y contiene actualmente 52 millones de pesos. El número no registró. Era demasiado grande. Pero eso no es todo, continuó. Durante los últimos 15 años hemos recibido múltiples solicitudes para acceder a esta cuenta. Todas fueron rechazadas porque las firmas no coincidían con nuestros registros originales. Me mostró la carpeta que el otro hombre había traído. Las solicitudes fueron hechas por Irene Delgado de Reyes, su madre, con documentos que ahora sabemos eran fraudulentos. Ahí fue cuando dijo que necesitaba llamar a la policía.
La oficial Mendoza llegó 40 minutos después. No era lo que esperaba. Era joven, profesional, con una manera de hablar que inspiraba confianza. Señorita Reyes, dijo después de revisar los documentos, lo que tiene aquí es básicamente un caso armado. Su abuelo documentó todo. Fechas, montos, firmas falsificadas, notarios involucrados. Me miró directamente. ¿Usted sabía que él estaba haciendo esto? No, no tenía idea. Pensé que la caja era solo recuerdos, asintió. Su abuelo era un hombre inteligente. Sabía que si él denunciaba a su hija, la familia se destruiría. Pero también sabía que los crímenes no debían quedar impunes. Señaló la carta que mi abuelo me había dejado. Le dejó la decisión a usted y le dio todas las herramientas para tomarla. La investigación duró 2 meses. Con los documentos que mi abuelo había recopilado, más los registros del banco, más la cooperación de uno de los notarios que decidió hablar en lugar de ir a la cárcel, el caso se armó rápidamente. Mi madre había robado aproximadamente 8 millones de pesos en 15 años, de múltiples cuentas, con documentos falsificados. Había pagado a notarios corruptos para certificar poderes que mi abuelo nunca firmó, y había intentado una y otra vez acceder a la cuenta principal, la de los 52 millones, sin éxito. El banco la había detenido. Las firmas no coincidían. Los documentos originales de 1975 eran diferentes a todo lo que ella presentaba. Mi abuelo había ganado. Desde la tumba había protegido su dinero y me lo había dejado a mí. La detención fue un martes a las 6 de la mañana. No fui. No quería ver. Pero la oficial Mendoza me llamó después. Su madre no lo tomó bien, dijo. Gritó su nombre varias veces. Dijo que usted la había traicionado. No respondí. ¿Qué podía decir? También dijo algo más, continuó Mendoza. Dijo que su abuelo era un viejo maldito, que se llevó todo a la tumba para joderla. Sus palabras exactas. Aún desde la patrulla, camino a la cárcel, mi madre seguía culpando al abuelo. Nunca iba a entender. La visité una vez antes del juicio. No sé por qué fui. Quizás necesitaba cerrar algo. Quizás quería ver si había algo de arrepentimiento. No lo había. Eres igual que él, me dijo desde el otro lado del cristal, fría, calculadora, guardándote todo para ti. El abuelo te quería, dije, a pesar de todo, por eso nunca te denunció. Me debía ese dinero, gritó. Yo lo cuidé cuando estaba viejo. Yo me hice cargo de todo. ¿Y qué me dejó? Nada. Te dejó lo que te merecías. Se quedó callada. Vi algo cruzar su cara. Dolor, quizás, o la sombra de algo parecido a la vergüenza, pero desapareció rápido. Esa caja debería haberse quedado enterrada, dijo. Debía haberla quemado. Pero no lo hiciste. La tiraste a la basura pensando que yo la dejaría ahí. Me miró con odio puro. Siempre fuiste la favorita de él, escupió. Desde que eras niña. Siempre tuviste lo que yo nunca tuve. ¿Qué es lo que nunca tuviste, mamá? No respondió. Pero yo ya sabía la respuesta. Paciencia, silencio, la capacidad de ver sin ser vista, las cosas que el abuelo me enseñó, las cosas que ella nunca aprendió. El juicio duró 3 semanas. Mi madre intentó alegar que el abuelo estaba mentalmente incapacitado cuando hizo esos documentos. Su abogado presentó testimonios de personas que decían que Emiliano Reyes se confundía y olvidaba cosas, pero la fiscalía tenía algo mejor. Los registros del banco desde 1975 hasta 2020, firmas consistentes, decisiones lúcidas y las propias notas de mi abuelo explicando exactamente qué estaba pasando y por qué. El juez no tuvo dudas. Irene Delgado de Reyes, 7 años de prisión, restitución total de los fondos robados, inhabilitación permanente para manejar bienes de terceros. Cuando leyó la sentencia, mi madre me buscó con la mirada. No había arrepentimiento en sus ojos, solo odio. Fue la última vez que la vi. Han pasado 18 meses desde el juicio. Me gradué de Derecho. El dinero de mi abuelo pagó mis últimos semestres, mi titulación, un departamento pequeño donde puedo vivir mientras empiezo mi carrera. Pero no toqué el resto. No todavía. En lugar de eso, hice algo que creo que al abuelo le hubiera gustado. Abrí un taller.
un espacio donde jóvenes de bajos recursos pueden aprender carpintería. Las herramientas del abuelo, las que mi madre no logró vender, están ahí. Sus técnicas se enseñan a una nueva generación. Lo llamé Taller Emiliano. La primera vez que entré y olí la madera, el aserrín, el barniz, lloré durante 1 hora. Pero eran lágrimas buenas, lágrimas de conexión. Mi abuelo está ahí, en cada pieza que los estudiantes crean, en cada lección que se pasa de manos a manos. No murió, solo cambió de forma. Mi madre me escribe desde la cárcel a veces. Las cartas siempre son iguales, que la traicioné, que le debo todo, que nunca podrá perdonarme. No respondo. No es que no sienta nada, es que entendí algo importante. Algunas personas no cambian, algunas relaciones no se pueden reparar y algunas heridas se curan mejor desde lejos. Mi madre hizo sus elecciones y yo hice las mías. Si tú estás pasando por algo parecido, si sospechas que alguien está abusando financieramente de un familiar mayor, si ves documentos sospechosos, movimientos extraños, comportamientos que no tienen sentido, no te quedes callada. Pero tampoco actúes impulsivamente. Documenta todo, guarda copias, busca ayuda profesional y, sobre todo, recuerda que los ancianos no siempre pueden defenderse solos. Mi abuelo pasó años construyendo su defensa en silencio. Me dejó las herramientas para terminar lo que él empezó y confió en que yo sabría qué hacer. Esa confianza fue su regalo más grande que el dinero, más grande que la caja tallada, más grande que todo, porque me enseñó que los que callan ven todo, y a veces los que mueren siguen viendo. Gracias por escuchar mi historia.